Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Cuando hablamos del apóstol Pedro, invariablemente viene a nuestra memoria los pasajes bíblicos donde niega a nuestro Señor. Es en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. También recordamos donde le dice a Jesús que evite el sufrimiento de ir a la cruz. Esto es en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera que esto te acontezca. Y su falta de fe, cuando Jesús lo invita a ir a él sobre el agua y se empieza a hundir. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿por qué le pasaban estas cosas a Pedro? ¿Por qué no le pasaban a los otros discípulos? Por su carácter. Pedro era impetuoso, arrebatado, no meditaba mucho las cosas, enseguida reaccionaba y a veces de manera imprudente, como podemos ver en el libro de Juan capítulo 18 versículos 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿por qué no la he de beber? Su impetuosidad llevaba a Pedro a adelantarse a todos. Desde mi punto de vista, su amor al Señor era tal que siempre deseaba agradarle, teniendo una respuesta a las preguntas que el Señor hacía, tomando la iniciativa antes que los otros apóstoles, y por supuesto, eso lo llevó a cometer errores, pero también a ser tomado muy en cuenta por el Señor durante su estancia en la tierra. Pedro siempre encabezaba las listas, como lo podemos ver en Mateo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En Lucas 6, 13 y 14 dice: Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe y Bartolomé. 3 de los discípulos acompañaban siempre a Jesús, y Pedro siempre era nombrado primero. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. En Marcos capítulo 5, versículo 37. Y no permitió que los siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En Marcos 13:3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. En Marcos capítulo 14, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pedro es recordado por muchos de sus fallos en los momentos importantes, por su falta de sabiduría para tomar las decisiones adecuadas y dar las respuestas correctas en los momentos álgidos, por su poca fe. Los demás apóstoles se equivocaron menos, ¿y saben por qué? Porque Pedro tomaba siempre la iniciativa, o porque los otros apóstoles dejaban que Pedro hablara, y si se equivocaba, ellos no quedaban mal, y hasta tal vez podrían soltar una sonrisa burlona al momento en que Pedro se equivocara. Pero en el reino de Dios, el que se equivoque acepta la corrección del Señor,
el que toma la iniciativa y falla, pero luego pone su mirada de nuevo en el Señor tiene extendida su mano para levantarlo y ponerlo en lugares de importancia como ocurrió con el apóstol Pedro. Oremos. Señor, te pido perdón porque el temor a equivocarme no me ha permitido tomar la iniciativa de hacer lo que me has mandado hacer. Te pido perdón, Señor, por quedarme callado y no hablar de tu evangelio a las personas cercanas a mí por miedo a no hacerlo bien. Te pido perdón por fijarme más en mis limitaciones que en tu gran poder para transformar mis debilidades y miedos en habilidades, tal como lo hiciste con el apóstol Pedro. Revísteme, Señor, de valentía para predicar tu palabra, para dejar la comodidad de solo aprender de ti sin enseñar de ti. Clamo a tu Espíritu Santo para que me dé llenura y poder para predicar tu palabra a toda criatura y llevar tu evangelio de salvación al necesitado. Todo esto, Señor, te lo pido y agradezco en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos.